En este año el presidente era Gustavo Díaz Ordaz, quien fomentó el desarrollo económico de México. Siguió el modelo del desarrollo estabilizador que buscaba la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo. La estabilidad económica refiere a mantener la economía libre de topes como la inflación, déficits de la balanza de pagos, devaluaciones y demás variables que logran la estabilidad. Durante su mandato se enfrentó con dureza a los movimientos sociales, específicamente a las protestas estudiantiles que nacían de la UNAM y del IPN. Era caracterizado por muchas cosas, pero una de ellas era que decía terminar con manifestaciones y reuniones estudiantiles de una manera violenta. Uno de los más claros ejemplos es la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas el día 2 de octubre de 1968, junto con su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y el 13 de septiembre inició una batalla cívica que quedará en el recuerdo de muchos por mucho tiempo, la Marcha del Silencio, donde más de 2,000 jóvenes marcharon con un pañuelo blanco, ya que en enfrentamientos anteriores los policías decían que los estudiantes los insultaban, y por eso terminaban en pleitos y violencia. El 18 de septiembre el ejército entra a la ciudad universitaria y el 24 de ese mismo mes toma el casco de Santo Tomás. Siempre hubo una lucha entre policías y estudiantes, pero el 30 de septiembre el ejército finalmente sale. El día 2 de octubre de 1968 se planeó una junta oficial con representantes del gobierno, que sería rápida, ya que se realizaría después de las clases. A esta junta asistieron entre 5 y 10,000 personas, entre ellos estudiantes, maestros y trabajadores. Al término del mitin, un helicóptero del ejército mexicano empezó a dar vueltas sobre la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y posteriormente lanzó 2 bengalas de color verde. Cuando un helicóptero lanza bengalas con color verde es señal de ataque o que están avisando que van a disparar. Con esta señal, militares, paramilitares y francotiradores abren fuego contra los 5,000 manifestantes, estudiantes en su mayoría. En julio de 1968, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se iniciaron una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México que criticaban el autoritarismo del gobierno, apoyaban las protestas en el mundo y pedían que se respetara la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos. A los estudiantes de la UNAM se unieron los Institutos Politécnico Nacional y todos los centros educativos de la Ciudad de México, asociaciones de maestros y sindicatos, hasta convertirse en un gran movimiento social. Con representantes de todos ellos, se formó el Congreso Nacional de la Huelga, que a mediados de septiembre empezó a sufrir una severa represión con la entrada del ejército a la ciudad universitaria. En este momento se calculaba que había una docena de muertos y alrededor de 100 detenidos y desaparecidos. Autores como Fernand Braudel, Carlos Antonio Aguirre y Manuel Wallerstein coinciden en señalar al movimiento de México inserto en un contexto planetario de muchas sociales surgidas y recreadas de las universidades. Luego de vivirse un periodo de bonanza económica por la posguerra, siendo Braudel el primero en denominar al movimiento Revolución Cultural de 1968, caracterizado por revolucionar para siempre los 3 principales espacios de recreación de la cultura: la familia, los medios de comunicación y la escuela. El 22 de julio de 1968, un incidente de fútbol americano entre la Vocacional 2 del IP y la preparatoria Isaac Ochoa, incorporada a la UNAM, termina en una gresca. El cuerpo policíaco de Graneros es quien disuelve a la turba, deteniendo a varios estudiantes e incursionando dentro de las instalaciones de dicha vocacional. Entre el 26 al 29 de julio de 1968, varias escuelas entran en un paro de labores. Los granaderos y el ejército entran a varias de las escuelas, entre ellas la Prepa 1 en San Ildefonso, donde fue destruida mediante un bazucazo su puerta tallada en el siglo XVIII. El 30 de julio de 1968, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, en Ciudad Universitaria, condenaría públicamente los hechos. Izando la bandera mexicana a media asta y con un emotivo discurso se pronunciaría a favor de la autonomía universitaria y exigiría la libertad de los presos políticos, refiriéndose a los estudiantes detenidos en la Prepa 1. Ese mismo día encabezaría la marcha por la Avenida de los donde surge un lema muy común utilizado por el movimiento estudiantil: únete pueblo. El 26 de agosto de 1968,
una multitudinaria marcha se dirige al Zócalo capitalino. Es la primera ocasión en que se insulta públicamente al presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz. Al finalizar la manifestación, uno de sus líderes se pronuncia a favor de quedarse a esperar una respuesta del gobierno, a escasos días del informe presidencial. La madrugada del 28 de agosto de 1968 se abren las puertas del Palacio Nacional, de donde salieron tanques del ejército para dispersar a los manifestantes. A pesar de que nosotras no vivimos en esta época, escuchar las anécdotas de qué fue lo que pasó sigue siendo muy doloroso. Algunas personas han intentado levantar la voz como estos jóvenes estudiantes, pero lo único que reciben es la violencia del gobierno. Pero hay que recordar que el poder empuja hasta donde encuentra resistencia. México sigue estando igual y dudo que vaya a cambiar, ya que todos los políticos únicamente buscan el poder absoluto y no oyen la voz del pueblo.